pues acceder o tener de repente el impulso para poder ir a otra dominación de otros países, ¿no? Alejados o en otros continentes. Pero primero tengo que empezar por mis fronteras. Entonces, la frontera es una zona vulnerable para cualquier país territorial, pero también aún lo es más si es que la hablamos de el mar. Porque por la zona marítima, si antes no había dominio sobre esa porción de masa de agua, pues cualquier país podría someterte a través de ese espacio. Las zonas más vulnerables justamente son los países litorales, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que ha habido críticas en el hecho de que la capital, Lima, tenga una posición excéntrica, porque militarmente, estratégicamente, no está bien ubicado. Debería estar en la parte central del Perú para que pueda estar protegida. Imagínate dónde está todavía, por la zona más vulnerable, en el litoral costero. Entonces, eso no se llama estrategia militar, ¿no? Entonces, por aquí, por la zona marina, podría venir pues, Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia y otros países que quisieran someter al Perú. Y más ahora en este contexto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la necesidad del uso de la materia prima y los recursos como los nuestros, ¿no? Somos países megadiversos y esa es la importancia que tiene nuestro territorio. Entonces, a ojos de muchos países a nivel mundial, pues es muy bien visto, ¿no? Y es codiciado nuestro territorio peruano. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde surge decir, ¿no? Si cualquier país litoral es más vulnerable aún, ¿qué hay que hacerlo? Hay que proteger a esa zona litoral. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hay que ejercer dominio sobre una porción del océano. ¿Cómo se llama? Mar. Y esa extensión primero es de 3 millas marinas. Surge a partir del litoral costero, se lanza un cañón, ¿no? Se dice, ¿cuánto es la distancia lanzado un cañón desde el litoral costero? Mar adentro. Es aproximadamente 3 millas marinas, ¿no? Se dice, entonces vamos a tener soberanía sobre 3 millas marinas. Pero eso es lo que hacen los diferentes países. Pero recordemos que los países son diferentes, ¿no? A nivel social, político, ideológico y también tecnológico, y tienen un desarrollo diferente. Entonces, va a haber países que todavía su extensión sea de 3 millas, pero va a haber de otros países cuya extensión sea 8 millas, 9 millas, 10 millas en ese lanzamiento, ¿no? Entonces, ya hay todo un caos, ¿no? No hay algo que de repente sea una regla sobre cuánto ejercer realmente de extensión marina, ¿no? Entonces, así empieza toda la necesidad de nosotros tener un dominio sobre mar dentro de una perspectiva militar, estratégica, geopolítica. ¿Está bien? Así es como nace el mar. Pero mira, después de mucho tiempo va a surgir una serie de dificultades, va a haber también toda una serie de avances y se va a desarrollar una extensión, que lo vamos a ver ese tema la próxima semana. La extensión es de 200 millas marinas. Pero para poder nosotros plantear una extensión y fronteras de mar, se necesita tomar en cuenta lo que nos plantea el derecho internacional del mar. Dentro del derecho internacional del mar se nos da disposiciones o qué medidas debemos tomar en cuenta para extender nuestro mar, la soberanía sobre el mar y también cómo establecer nuestras fronteras, nuestros límites. En nuestro caso nosotros tenemos 2 límites, ¿no? Uno con el país del Ecuador y otro con el país de Chile, ¿no? Entonces hay necesidad de establecerlas. Primero, ¿qué es lo que nos dice el derecho internacional del mar? Primero debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la posición que tiene nuestro país litoral? ¿A qué me refiero con la posición? Al grado de inclinación que tenga nuestro litoral. Por ejemplo, un país puede tener esa inclinación mínima, otro país puede tener esa inclinación, otro puede ser así, u otro quizás puede ser así. En nuestro caso, si tú te das cuenta, el territorio peruano tiene un grado de inclinación, ¿verdad? Porque no está vertical, ¿no? Tampoco está horizontal, sino está ligeramente inclinado. Esa inclinación que tiene el Perú, según la tesis de 200 millas también, el Perú va a tener 45 grados de inclinación que se deben tomar en cuenta. ¿Para qué? Para colocar la extensión marina. Entonces nosotros decimos, ¿no? Si nosotros tenemos este grado de inclinación, 45 grados, ¿cómo yo voy a establecerlo? Toma en cuenta la posición. Entonces, desde aquí, desde el extremo norte y desde el extremo sur, voy a tomar en cuenta en todo este espacio que haya extensión de 200 millas mar adentro. 200 millas mar adentro. Entonces, voy a colocar una línea imaginaria paralela a esta forma o posición que tenga nuestro litoral. Y la posición es así, ¿sí? ¿Está bien?
Pues si mi territorio sería así, la extensión tendría que ser así. Cosa que de aquí a aquí hay 200 millas, 200 millas, 200 millas, 200 millas, 200 millas y así sucesivamente. Claro, eso es lo que debemos entender. Que el tomar en cuenta esta posición implica colocar una línea imaginaria paralela a la forma y a la posición de mi litoral costero. Entonces yo tengo aquí 200 millas, 200 millas, 200 millas y 200 millas. ¿Está bien? Es por eso la necesidad de conocer la posición. ¿Cuál es la posición? 45 grados en el caso peruano. ¿Está bien? Ahora, eso debe cumplirse en todo el espacio, ¿no? En todo el espacio. Eso es en cuanto a nuestra extensión. Otro punto es nuestras fronteras. Si el Perú está inclinado, entonces las fronteras también deben ser inclinadas. Claro, pero para eso tengo que tomar en cuenta estos extremos. Extremo norte y extremo sur del Perú, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? La extensión de estas 200 millas debería ser nuestra posición de fronteriza así y también así. ¿Por qué? Porque también dentro de este derecho internacional del mar nos plantea de que debe prolongarse el extremo norte o el extremo sur. ¿Qué quiere decir? Si Tacna está así, como tú lo ves aquí, lo que debemos hacer es trazar una línea imaginaria que proyecte cumpliendo la extensión de 200 millas marinas. Y si Tacna es inclinado, tiene que ser así, también es grado inclinación. Igual tiene que ser por el norte, porque en el norte también Tumbes está así. Esa es la zona de Tumbes, ¿no? Entonces tiene que proyectarse, ¿no? Si bien es cierto, esto es lo que debería ser según el derecho internacional del mar, pero hay ciertos cambios respecto a estas dos fronteras, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, veamos esto de aquí. Nuestra frontera a nivel norte, que sí tenemos frontera, y este límite a nivel sur. Si ustedes se dan cuenta, es diferente, ¿no? Por eso le decía, esto debería ser nuestra frontera. Pero si ustedes se dan cuenta, miren este límite, miren este espacio que debería ser de soberanía marítima peruana, está en soberanía ecuatoriana. Y esto que debería ser esta pequeña porción, más pequeña aún, que debería ser de soberanía ecuatoriana, es de soberanía peruana. Hay un cambio, ¿no? Es que lo que pasa es que también dentro de estas disposiciones, como te digo, ¿no? Te dice cómo debes establecer una frontera, ¿no? Y el derecho internacional del mar también dice, ¿no? Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son si es que hubiese alguna masa insular. Y justamente en esta zona existe masa insular. ¿Qué es masa insular? La masa insular está referido a las islas. Claro. Dice, si es que hubiese masas insulares, hay que respetar la integridad de la masa insular y recién trazar masa insular al término de ella. Aquí existen islas, frente a la zona ecuatoriana. Existen islas, las islas, por ejemplo, de la isla de Galápagos, pero hay pequeñas masas insulares aquí que se conoce como la isla de La Plata y la isla de Puná, frente a soberanía o territorio del litoral peruano. Esta zona de aquí que vemos, nosotros decimos, ¿no? Pero las islas aquí le pertenecen al Ecuador. Entonces, profesora, yo no podría hacer en esa masa insular de repente dividir 50 para el Ecuador, 50 para mí. No se puede hacer porque dice que debe respetar la integridad de esa masa. Entonces, es por eso que esta línea que tú ves aquí, que lo conoces como el paralelo de Boca de Capones, es tomando en cuenta la disposición del derecho internacional del mar. ¿Está bien? Entonces, pero eso es un acuerdo al cual se ha llegado, ¿no? Porque también ya está dentro de esos planteamientos. Y por ejemplo, si tú revisas también tu boletín, en la parte de ¿sabías qué? Justamente dice algunas dificultades de repente que generaría en el caso peruano, ¿no? Dice que es negativo para nosotros. Por ejemplo, a ver, veamos esa parte. Aquí dice, ¿no? En ¿sabías qué dice? El límite marítimo sobre la base del paralelo geográfico, tecnicismo al margen del derecho internacional,
genera una situación sumamente desventajosa e injusta para el Perú, principalmente en la zona sur, limítrofe con Chile. O sea, está diciendo de que hay desventajas que nos generan tanto a nivel norte como a nivel del sur, pero es exclusivamente más en el sur, ¿no? Donde se tendría una pérdida de 35.000 kilómetros cuadrados, área que quedaría en jurisdicción chilena, y más grave aún, se dejaría en alta mar una área de 26.000 kilómetros cuadrados que legítimamente le corresponde al Perú. Es decir, estamos hablando de una pérdida que comprende un área similar al de los departamentos de Piura y Lima juntos, donde existen comprobadas riquezas ictiológicas y otras riquezas minerales en el suelo y subsuelo marino, ¿no? ¿Está bien? Entonces, miren lo que está generando, ¿no?, en el Perú. ¿Cuándo se ha establecido estos límites y fronteras, ¿no? Si por ejemplo nosotros hablamos de límites y fronteras, porque tenemos ambas, y aquí están los países presentes: Perú, Chile y Ecuador, ¿no? Eso se ha desarrollado, miren, a partir del año 1952, ¿ya?, con la Declaración de Santiago. En realidad la Declaración de Santiago tiene otro objetivo, y eso también lo vamos a mencionar la próxima semana. La Declaración de Santiago habla de la unión históricamente de esos tres países a nivel de Sudamérica, ¿no? Perú, Chile y Ecuador. Pero te habla de la unión más que nada para defender la posición de las 200 millas marinas. Es decir, que estos tres países se ratifican en no dar ni un paso atrás. Van a seguir ejerciendo soberanía marítima sobre 200 millas marinas, una extensión. Pero también dentro de esa Declaración de Santiago se establece la necesidad de colocar las fronteras. Y justamente ahí tenemos, ¿no? Primero, dentro de los anexos está la disposición de, 1, frontera en el norte, frontera norte, que es la que tenemos ahí, ¿no?, que es paralelo de Boca de Capones, Ahora miren, profesora, pero por ejemplo, es decir que la parte norte de Tumbes no tiene salida a la zona marítima, o no lo puede utilizar. Bueno, sí se puede utilizar, ¿no?, y es parte de los acuerdos a los cuales se ha llegado. Pero debemos entender que si hubiese algún problema bélico, algún conflicto, esto es soberanía ecuatoriana. La masa insular define justamente eso, ¿no?, los límites. Esto es para el Ecuador y esto es para el Perú. Aparte, por ejemplo, que en esta zona las riquezas hidrológicas en realidad en el Perú están concentradas en la parte central. En realidad está frente a ambas, ¿no? Aquí a veces hasta hay problemas, ¿no?, porque si bien es cierto, nosotros tenemos también recursos de peces de aguas cálidas frente a las costas de Piura y Tumbes, pero es menor la cantidad y la variedad, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que más tenemos es el mero, el perico y la merluza, que son peces de aguas cálidas. En cambio aquí, frente a las costas centrales, tenemos pues más de 700 variedades de especies. Inclusive aquí tenemos 200 cardúmenes por cada metro cuadrado. O sea, la cantidad, no solamente variedad, sino también cantidad. En cambio, eso no es así frente al norte. Inclusive aquí, frente al norte, hay problemas en épocas de diciembre a marzo, ¿no?, cuando hay un calentamiento de las aguas. Hay el fenómeno del Niño, inclusive hay especies que ya no son parte de los recursos hidrológicos que aparecen pues en la costa frente a Tumbes, ¿no?, en la parte norte, por ejemplo tiburones, ¿no? Entonces son otro tipo de características, ¿no? Pero bueno, aquí se ha llegado a un acuerdo y se habla de frontera. Ahora, si ustedes se dan cuenta del contexto, 1952, las conversaciones para establecer la frontera eran antes de la década de los 50, ¿no? Perú y Chile. También había una necesidad de establecer la frontera. Pero ¿qué es lo que sucede? A ver, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Que aquí los países en realidad en ese tiempo, antes de la década de los 50, estamos hablando más o menos del contexto de la Segunda Guerra Mundial, estaban más preocupados en
la Segunda Guerra, las consecuencias y lo que generaba esa Segunda Guerra, que pues establecer límites y fronteras, ¿no? Porque recuerden que si nosotros hablamos de Estados Unidos, nosotros como países, inclusive también Chile, éramos los países a nivel de Latinoamérica que era el que desarrollamos industria pesquera en base a la necesidad que tenía Estados Unidos. En el Perú aparecen 14 empresas grandes a nivel industrial, pesqueras. Inclusive antes, imagínate, la década de los 40, nuestras relaciones eran solamente de tipo feudal. Desarrollamos actividades agrícolas. Pero una vez que se da la década de los 40, desarrollamos la industria, ¿no? Apoyados, claro, por el capital norteamericano. Ahora, nosotros en ese tiempo producíamos conservas, enlatados, como si pues abasteciésemos a todo el mundo, a todos los países a nivel de la tierra. La pregunta es, ¿a dónde iban todos esos recursos, todas esas conservas, todos esos enlatados? Iban a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque recuerda que Estados Unidos en ese tiempo sus actividades y sus ideas y sus objetivos estaban en otra cosa, ¿no? Industria bélica y la guerra, ¿no? Entonces, si hay necesidades alimentarias que cubrir, pues él no se va a dedicar a eso. Pero para eso tienen países, los cuales dependen de ellos, que se pueden dedicar a eso. En este caso el Perú. Y satisfacer sus necesidades como siempre se ha conocido hasta el momento históricamente. Entonces, y se hace. Y mira, y todos esos productos lo llevamos a Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Por qué que consumían tantos productos? Es que lo que pasa es que ellos también necesitaban ser apoyados por aquellos países que habían caído producto de la guerra, ¿no? Entonces necesitaba ayudar y apoyar a esos países para que estén a favor de sus posiciones ideológicas. Y ahí tú conoces históricamente que es como a través del Plan Marshall y el Plan 2 los apoyan y dan una ayuda, asistencialismo, a los países caídos de Asia y Europa. ¿De dónde traían esos productos? Del Perú. O sea, tenía otras cosas en que preocuparse. Igual pasaba con Chile. Entonces, no se le tomaba mucha importancia a esto del límite, de la frontera. Era lo que menos pensaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí había problemas definitivamente. ¿Problemas con quiénes? Con los pescadores artesanales. ¿Qué son los pescadores artesanales? Los pescadores artesanales son aquellos que extraen recursos hidrológicos cerca del litoral costero y lo hacen de manera artesanal, de manera rudimentaria, ¿no? Por ejemplo, lo que tú consumes aquí en Villa María, pesquero, ¿no? Viene de la pesca artesanal. Claro, o sea, la pesca artesanal tiene el objetivo de satisfacer nuestra demanda. ¿Está bien? Eso es la pesca artesanal. Pero, como te digo, utiliza métodos pues, rudimentarios, artesanales, ¿no? Ahora, había problemas con ellos, sí. Y no solamente con los chilenos, sino también con los peruanos. ¿Y qué sucedía? Los pescadores artesanales chilenos salían a extraer los recursos en el mar, frente a sus costas. Y como al norte veían más recursos, iban al norte, al norte, al norte, al norte, y después se encontraban en el mar peruano. Casi frente a las costas, imagínate cómo quedó. Venía la Guardia Costanera, los detenía un par de horas y los regresaba, ¿no? Claro, porque es un problema, porque no pueden estar pues en soberanía peruana. Pero es que lo que pasa es que aquí no se había delimitado todavía, no se sabía. Y tú sabes que cuando hemos visto la forma de la Tierra, el nivel del mar es como si hubiese grandes montañas, ¿se acuerdan? La forma geoidal. Entonces es difícil ver el litoral costero y decir hasta aquí empieza el mar del Perú y desde aquí empieza el mar. Es difícil, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso era lo que pasaba. Igual sucedía con los pescadores artesanales del Perú. Los pescadores artesanales del Perú iban frente al mar, que se dedicaban también a extraer recursos hidrológicos, pero también se dedican, recuerda, a la actividad de la minería, porque es moqueo, es tacna, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vienen al mar y extraen recursos, pero ya es más por desorientación. Los peruanos siempre desorientados. Vienen y se encontraban frente a las costas chilenas, ¿no? Porque si bien es cierto Chile tiene recursos hidrológicos, pero imagínate, ¿no? venir y también los capturaban, ¿no? Los capturaban, los detenían un par de días, los regresaban vía terrestre y muchas veces se quedaban con sus embarcaciones.
es diferente, claro, es que las leyes son diferentes. Pero mira, era un problema de no acabar. Más paraban detenidos y tenían problemas que el extraer los recursos hidrobiológicos. Entonces ellos, cansados de eso, van cada uno a su estado y dicen, necesitamos una solución. Pero imagínate, estamos hablando de este contexto, entonces la población que se veía afectada de esa manera, el Estado tenía otras cosas que hacer, no tenía cosas más importantes, lo decía. Entonces les dieron carta blanca para que ellos puedan solucionar ese problema de alguna manera. Entonces es como la Asociación de Pescadores Artesanales del Perú y de Chile se reúnen y conversan y dicen, vamos a delimitar nuestro mar. Tenemos carta blanca, pero es una delimitación momentánea para solucionar el problema de momento. Entonces dice, pero según lo que dispone el derecho internacional del mar, dice la prolongación, ¿no? Profesora, pero si Chile es así, ¿no se ve afectado acaso? Sí, pero Chile tiene la posición de coger el mar del sur. O sea, no está así, pero puede estar así. O sea, ya los extremos siempre es manejable. Entonces, aquí lo que hay que respetar es esto. Pero imagínate los pescadores artesanales que estén delimitando pues, y proyectando este límite del sur, ¿no? Es difícil. Si con las justas pues, se cuenta con el material suficiente y artesanal, rudimentario, imagínate, pues para hacer eso necesitas tecnología, necesitas medios, necesitas instrumentos. Entonces, dice, ¿qué le parece una solución más práctica? Yo extraigo los recursos frente a mis costas y tú frente a las tuyas. ¿Eso qué implica? Esto sí. Tú frente a las tuyas y yo frente a las mías, ¿verdad? Pero también hay un pequeño problema. Esto. Dice, miren, yo puedo extraer por acá extender mi mar, pero por acá no hay recursos. ¿No? ¿De qué me sirve eso? ¿No? Yo también estoy perdiendo mar. Entonces, mejor lleguemos a un acuerdo más pues salomónico. Miren, por ejemplo, esto es Tacna. Esto es Tacna. Y tú tienes mar, tienes mar. Pero también puedes tener mar aquí, ¿no? Pero imagínate toda esta población de Chile, toda esta zona chilena. Necesitaría también zona marítima. Pero mira lo que está perdiendo por estar ligeramente inclinado. Entonces, ¿qué hacemos? Y por aquí, negativo encima. Por acá nomás, desde esa zona, ¿no? Ya no hay muchos recursos, al menos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto, ¿no? Este límite que tú ves aquí, pues ustedes saben que entre Perú y Chile hay una frontera artificial, es decir, se han colocado hitos. Entonces dice, ¿qué te parece si como tú tienes aquí un hito, y desde aquí empieza el conteo, hito 1, 2, 3, 9 y 10, tomemos en cuenta este hito, el hito número 1, el primer hito que se colocó, y proyectemos una línea imaginaria, y esta proyección sobre el mar sería nuestro límite marítimo. Es que mira quién se perjudica, me perjudico más yo que tú. Y se acepta esa ¿Por qué crees que esta línea de color anaranjada está en realidad proyectando esto de acá? Aquí justamente es donde tú encuentras ese hito número 1. Ese hito número 1. ¿Cómo lo conoces entonces a eso? Mira, tú lo llamas de esa manera, ¿ya? A ver, mira, ¿cómo se conoce eso? Es así como se llama el paralelo del hito. ¿Por qué crees que tiene ese nombre? Hito número 1. Porque justamente se ha proyectado la línea imaginaria a partir de ese hito. ¿Te das cuenta? Paralelo del hito número 1, la concordia. Ahora, pero hay un detalle, ¿eh? Solamente tenemos frontera ¿dónde? En el norte, ¿sí? En cambio, en el sur, límite por el sur, no es una frontera. Ese problema. ¿Está bien? Y claro. Ahora, si tú te das cuenta, quien pierde soberanía o derecho sobre una porción del mar, ¿quién es en realidad? El Perú.
Entonces, ¿quién debería ser el más interesado en solucionar ese problema? El Perú. ¿De qué año estamos hablando? Años 52. Y se quedó en resolver en un par de años. Recién el Perú tiene el interés, según él, la necesidad de establecer su frontera en el sur. 2006, 2007. Desde ahí empiezan las conversaciones. Un par de años. Son más de 50 años que han pasado. Y el Perú recién se acuerda de que al sur tenía problemas marítimos, ¿no? Ahora, si en realidad, como dice ahí, como muchas de las posiciones que salen en muchos diarios o revistas, dice, es una posición ventajosa para el Perú, sí, claro. Pero si el Perú hubiese querido solucionar ese problema, hace que lo hubiera hecho. Porque, por ejemplo, ahorita Chile también tiene argumentos sólidos para plantear de que esa zona marina le pertenece. ¿Ustedes se acuerdan que existen leyes por el tiempo de uso de un espacio? Claro, pues. Existen leyes por el tiempo de uso de un espacio. Lo que hoy usas, lo que hoy te pertenece, en el futuro te va a pertenecer. Son más de 50 años de uso. Y no se puede quitar esa zona marina así de la nada. Entonces también Chile tiene argumentos. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué el Perú? Si el Perú lo conocemos, pues es un país que ha entregado territorio a todas las fronteras, es un país conocido históricamente como país entreguista, ¿verdad? Su último regalo, pues, en la década de los 90, ¿no? Al Ecuador el kilómetro cuadrado y así, ¿no? Dice, no, pero esa área del kilómetro cuadrado nos pertenece. No nos pertenece, si se ha dado en concesión, ha sido privatizado indefinidamente. Imagínate, ¿no? Entonces, no puede ser así, ¿no? Lo que pasa es que en ese tiempo, si nos damos cuenta, muchos de ustedes seguramente del colegio, otros ya cercanos a la academia, en ese tiempo había un problema, ¿no? Y había no había una inestabilidad del Estado, pero sí había protestas, movimientos sociales que habían generado en torno a la discusión de firmar en ese tiempo o no el TLC. Empezaron las negociaciones del TLC, ¿no? Es el TLC. Y claro, y nadie estaba de acuerdo, los grupos sociales no estaban de acuerdo en la firma y las negociaciones del TLC. Pero tú sabes que si vienen a negociar el TLC y ven pues disturbios, ven perturbaciones sociales, ¿qué es lo que van a decir? Ah, este país, este Estado no es adecuado para invertirse. No es adecuado para los capitales transnacionales, para los capitales extranjeros. Entonces, nadie va a querer venir aquí a invertir. Pues, ¿el Estado qué debe buscar? Buscar que las condiciones sean favorables para negociar el TLC. Pero si hay problemas, ¿qué hay que hacer? Como siempre, distraerse, ¿no? Como lo dice por ahí el joven. Igual, por ejemplo, con eso que pasó también en la zona del BRAE. Y si ustedes cuentan en la República, ha habido como 7 privatizaciones y concesiones de zonas hidráulicas, plataformas, zonas amazónicas, mineras, y tú, el helicóptero se cayó, que los policías, pobrecitos, que no sé cuánto. Y un montón de zonas en concesión, así pequeñito. Pro inversión hizo esto, pro inversión por acá, pro inversión por acá y así, ¿no? Claro, lo que hacen es distraer. ¿Y qué mejor pues que recurrir a la tara que muchos tienen, ¿no? A la limitación de no entender qué es lo que debemos ver como importante a nivel de Chile, ¿no? Porque si por ejemplo nosotros decimos, profesora, nos hablan de Chile y sí, rápidamente nosotros reaccionamos, ¿no? Y metemos a todo el pueblo chileno pues en un mismo saco. Cuando nosotros debemos entender que el problema es de clases. Claro. No necesitamos pues cruzar la frontera para saber dónde tenemos problemas. Claro, lo tienes aquí mismo, a nivel peruano. Entonces, ¿por qué necesitas cruzar la frontera chilena? Si hay pueblo chileno que también tiene los mismos problemas sociales y económicos que nosotros. Entonces, pero dicen Chile por ahí todos, no, Chile, dicen. Y por ahí empiezan a pifiar y por ahí hacen la... Esa es la limitación que tenemos.
formación, la poca formación cultural. No, ¿verdad, Vallejo? Bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y lograron distraer, sí, los lograron distraer. Claro. Lo que pasa, por ejemplo, aquí sucedió, el Perú dijo, ¿no? De un momento a otro sale el Perú y dice, voy a hacer respetar la totalidad de esta porción de zona marítima que durante mucho tiempo ha estado en manos chilenas y es momento de recuperarlo. Como dijo Chile, ¿no? Piensa que su pueblo es tonto, no se da cuenta que lo que está haciendo es defender las negociaciones del TLC, claro. Y es una gran diferencia entre Chile y nosotros, ¿no? Que Chile, la población chilena siquiera tiene ciertos rasgos nacionalistas, ciertas ideas nacionalistas. En cambio aquí ni siquiera eso se tiene, ¿no? Porque aquí, se quiera o no se quiera, se estaba defendiendo la pesca artesanal chilena. ¿Qué estaba defendiendo el Perú? El TLC. ¿Pero estaba defendiendo esa zona marítima? ¿No? Porque inclusive, cuando hubo aquí tanques ahí en la frontera chilena, en ese tiempo que había dificultades, ¿no? Los medios de comunicación, el poder mediático del Perú, que siempre, pues, de alguna manera influye sobre nosotros, salía ahí los medios de comunicación, tanques, Chile quiere declararnos la guerra, nos están provocando, guerra. Y los chicos en ese tiempo decían, pues, uno, primero que no se puede y otro que no estamos en las condiciones materiales de ir a una guerra. ¿No has visto en la parada militar cómo están los tanques? Se quedan ahí tirados, malogrados, en plena parada militar. Imagínate lo que pasa, ¿no? Y dicen que nos muestran su armamento de última tecnología. No estamos en las condiciones, definitivamente. Y cuando Chile dice, bueno, habrá que solucionar ese problema, porque yo voy a defender la integridad de esta porción. Voy a defender la integridad, la totalidad. No pienso, pues, dar este mar a quien dice, pues, ahora quiere obtener ese dominio marítimo. Y habrá que hacer lo que sea. Ahora, ¿por qué la gente se alarma demasiado? Porque es lógico que en fronteras, que son zonas vulnerables, y más aún si son fronteras artificiales, haya bases militares. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como geopolítica. Aquellos que alguna vez han leído geopolítica saben que existen los llamados son bases militares que se encuentran en las fronteras. No es una novedad que haya zonas militarizadas en estas fronteras, pues. Pero el Perú dice, no, nos están provocando. Mentira, pues. Ahora, ¿qué sucedió con eso? Cuando Chile dice estar dispuesto a defender la totalidad de esa zona de mar, Chile dice, pero yo no voy a dejar que dividan ese mar. Y el Perú le dice, pero Chile, nosotros somos países hermanos, históricamente conocidos. ¿Qué te parece si damos otra vez una solución salomónica? Hay que trazar la línea media, la bisectriz, como dicen ustedes, y dividamos al mar. 50 para ti, 50 para mí. La línea media. ¿De qué crees que surgió esa idea de dividir al mar peruano? 50 y 50 del Perú. Y mira, después de más de meses y meses que decían, no, que la totalidad y que mi mar y que esto y que lo otro. Y cuando le dijo, habrá que solucionarlo de una vez, dijo Chile, ¿no? De la forma que sea, de la manera que tú desees. Dijo el Perú, no. Pero también, pues, el Perú no solamente pasa eso, ¿no? Sino recurre a otras cosas. Perú, sigue ¿qué? Línea media en el mar, ¿no? Dividir al mar, eso es lo que dice el Perú. Pero también en ese tiempo había, en el 2005, recuerden, en el 2005 surge lo que es el famoso IRSA, ¿no? Lo que hoy ustedes conocen como el UNASUR, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo que es la integración de los países de América del Sur, ¿no? De los 13 países de América del Sur, solamente 12 se integran, excepto Guyana Francesa, ¿no? Y es un bloque económico, eso a nivel de economía lo deben conocer.
Bueno, es el IRSA o es el UNASUR, que significa integración de infraestructura regional sudamericana. A partir de esto surge la necesidad de construir carreteras como por ejemplo la transamazónica, la transoceánica. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que dice este planteamiento? Este planteamiento dice que hay una necesidad de generar desarrollo económico en los países de América del Sur, pero a través también de abastecernos de recursos energéticos. ¿Cómo se llama ese proyecto o ese acuerdo? El anillo energético. Eso ya también les había hablado anteriormente. El anillo energético consiste, hemos dicho, en que 4 países van a abastecer de gas natural y de petróleo a los demás países. Sobre todo, Venezuela con la cuenca del Orinoco, Paraguay con el Chaco, con el Gran Chaco, gas natural, Bolivia, gas natural con Tarija, y el Perú con Camisea, gas natural. Y el Perú en ese tiempo dijo: abundancia, gas natural, tenemos pues para muchos años y podemos darle gas natural a todos. Hoy te dicen: no hay. Claro, pues porque más de la mitad ya se lo ha vendido a México, ¿no? Claro, ya se lo ha vendido a México. Y aquí se dice: a lo mucho pues tendrás para hasta el año 2015 gas natural. Y la infraestructura que algunos han cambiado a nivel de automóviles, algunas viviendas que se han también construido, ¿no?, para que puedan tener servicios con el uso del gas natural. Claro, es que lo que se prefiere siempre es la necesidad pues extranjera. Ahora, el anillo energético. ¿Quién necesita gas natural? Chile. ¿Quién iba a dar? El Perú. Le dice: Perú, ¿me puedes dar gas natural? Sí, yo tengo abundancia de gas natural. Y dice: ah, ya, claro, el país del norte, porque Venezuela está muy lejos, aparte de Venezuela sus ideas, Bolivia también, Paraguay está lejos, el país del norte. Y el Perú dispuesto, ¿no? Y ahí es justamente donde dice, ¿no?, cuando dice: vamos a solucionar ese problema de la forma que tú desees, como dice Chile, el Perú le dice: bueno, tú decides. Decide o mar o anillo energético. Y el Chile dice: podemos entablar conversaciones, podemos seguir conversando, dice, ¿no? ¿Para qué pues ir a tantos problemas? Es que claro, a pesar de que tenga ciertas ideas nacionalistas, tiene que decidir entre la pesca artesanal chilena y la industria de la burguesía nacional. Pues obviamente se va a quedar con la burguesía nacional, que es la que necesita el gas natural. Y hasta ahora, mira, díganme ustedes, ¿se ha solucionado este problema? ¿Le siguen dando el mismo interés que le daban en ese tiempo? Hasta que finalmente se firmó el TLC 4 de la madrugada. Históricamente un documento no se había firmado en esa hora. Dijeron la fecha, pero no dijeron la hora, ¿no? Y se firmó. Imagínense, claro, de esa manera distrae. Miren, esas son características de la situación geográfica que tiene nuestro territorio peruano. ¿Está bien? Esas son las características. Ahora, eso es parte de la situación geográfica, pero también existen otros aspectos. Y eso es el aspecto físico, ¿no? Y aquí solamente el aspecto físico vamos a ver un aspecto porque ya, a ver señores, nos corresponde ver también ya la próxima semana ese tema, ¿no? Es respecto al color y respecto a la salinidad. A ver, bien. Cuando se habla de salinidad y cuando se habla de color también son características físicas. A ver, el mar peruano tiene características físicas. Salinidad, temperatura, tiene también color. En ella hay una convergencia de corrientes marinas, ¿no? La corriente del Niño, la corriente peruana. Y también nuestro mar descansa sobre un relieve, que es nuestro relieve submarino. Esas son las características físicas, ¿ya? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, los colores. Su color es verdoso, su color puede ser marrón, se dice en algunos casos, puede ser rojo, rojo sanguíneo y azulado. Mira, cuando se habla del verdoso,
Recuerden que nuestro mar, por las condiciones térmicas que posee, es adecuado para que pueda haber la flora acuática, el crecimiento y el desarrollo del plancton. El plancton contiene clorofila, ¿no? Flora acuática. Y como contiene clorofila, y el mar es incoloro, le da ese color, esa tonalidad verdosa. Ahora, profesora, pero el color del mar, pues yo lo veo y no tiene ninguno de esos colores. Es medio gris, crema. No, eso es en el litoral costero. El color se va a ver de repente desde la tercera o cuarta milla, porque las primeras es contaminación, definitivamente, ¿no? Por desagües o por industrias, ¿ya? El amarronado. El color marrón se dice que es por la montanada del plancton. Lo que pasa es que cuando el plancton se encuentra en temperaturas cálidas, aguas cálidas, el plancton muere, pierde clorofila y toma esa tonalidad marrón, así como una vegetación, ¿no? Que cuando se seca toma esa tonalidad. Igual, toma esa tonalidad marrón y en grandes porcentajes se da ese color al mar. Rojo. Eso sí está por verse, ¿no? Si tenemos en nuestro mar. Pero sí, por ejemplo, hay un doctor que planteaba que nuestro mar peruano también tiene ese color, y es debido a un tipo de fitoplancton, que son los llamados dinoflagelados, que son un tipo de fitoplancton que tiene una tonalidad de color pino. Esto, cuando se concentra, le da esa misma tonalidad, es por eso que se le dice a veces rojo. Algunos le dicen, el mar está como aguaje. El aguaje, tú sabes que es un fruto de la selva, que es una forma de granada, de color vino, claro, por eso se le dice como aguaje, debido a que hay un tipo de fitoplancton que se llama dinoflagelados. ¿Está bien? Y la tonalidad azul es cuando ya no hay plataforma, no hay plancton, y se da solamente la proyección de la bóveda celeste. Nada más, ¿no? Y la salida continuamos la próxima clase, ¿ya? Ahí nos quedamos.